Gracias por recibirnos en sus dispositivos electrónicos. Y esta familia de Delicias es una familia bendecida, entendida en la palabra, creciendo en el Señor, que lo recibe a ustedes con un fuerte abrazo de alguien que se sabe, y aplauso también de alguien que se sabe bendecido. También mándenles un abrazo porque me equivoqué, para que me ayuden ahí. Padre, gracias, Rey, por la palabra. La palabra tiene un poder extraordinario para la transformación de nuestro entendimiento y el alimento de nuestro espíritu. Nos sujetamos al Espíritu Santo, que es la guía que nos lleva a toda verdad, y tenemos una actitud de aprendizaje para que la palabra caiga en buena tierra y produzca a ciento por tanto. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Yo no sé si de repente usted ha llegado en un entorno de una escuela, de una familia, de un trabajo, y de repente usted oiga términos que todo el mundo habla y que usted no entienda nada. ¿Le ha pasado? Sí, que hay cuestiones técnicas, ¿verdad? Que de repente, y lo peor que puede ocurrir es que la gente dé por un hecho que usted lo entiende. Que usted hable y hable y hable de algo y usted, pero como nosotros pues somos orgullositos, los seres humanos, hacemos como que entendemos, ¿verdad? ¿Nunca se ha reído de un chiste que no entiende? Estuvo buenísimo, y no entendió nada. Hasta se tira al piso y se ríe, pero no entender es un serio problema. Así también nosotros, de repente nos puede ocurrir que utilicemos muchas veces una terminología que no entendamos, que ya la demos por un hecho, y al no entenderla, pues créame que se produce un retraso de todo aquello que Dios quiere formar en nosotros y nos quiere asignar. Por eso hoy vamos a poner principios que son sumamente importantes para nuestro desarrollo espiritual y nuestra asignación, y lo vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla. ¿Está de acuerdo que hoy tengamos una clase sumamente sencilla y profunda al mismo tiempo? Que aprendamos hoy así, como dicen los argentinos, sencillito, ¿verdad? De una manera sencillita. Yo voy a pedir primero que me hagan el favor, allá las personas de medios, de ponerme Juan 3:1. Mientras lo colocan, le quiero decir que estamos iniciando una serie donde vamos a poner fundamentos de una manera muy sencilla de tres cosas que nosotros comúnmente hablamos en la congregación, pero no necesariamente han quedado comprendidos. La palabra suceso, la palabra proceso y la palabra evidencia. Evidencia, ¿sí? Nosotros cuando llegamos al reino, hay muchas cosas que ya se convirtieron de una manera inmediata en sucesos. Después Dios trabaja con nosotros por medio de procesos, y si los procesos han sido bien entendidos, otra vez, fíjese bien, si hemos entendido bien que es un proceso, va a haber evidencia. Por eso acuérdense que aquí no estamos para juzgar a nadie, ¿está de acuerdo? Nosotros no somos una congregación de juicio, pero ¿cuántas personas usted puede ver que dicen que están en proceso y tienen 20 años haciendo lo mismo? ¿Verdad? Es que estoy en proceso, y pareciera que el proceso se ha convertido más en una excusa, ¿sí? Que realmente entender cómo se debe afrontar un proceso. Ahora fíjese bien, la palabra proceso no aparece en la Escritura. O sea, nada más para empezar por ahí, doctor. La palabra proceso no está en la Escritura. Nosotros la utilizamos para explicar más bien lo que la Escritura llama transformación. La palabra suceso tampoco la va a ver de una manera explícita en la Escritura. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hay cosas y eventos que ya son un suceso en nuestra vida, y la evidencia de todo esto es que usted va a vivir una vida de reino aquí en la tierra con una mentalidad orientada al propósito eterno. Por lo tanto, con lo que yo primero quiero empezar para poner, perdón, doctor. Ay, es que ahorita, aguánteme tantito. Pero vamos a poner los fundamentos desde mero abajo, porque creo que esto le va a servir a muchas personas que quizá han dado por hecho que saben, pero que se ríen del chiste sin haberlo entendido. Y le digo algo, dígale que está encima de usted, todos lo hemos hecho alguna vez.
Yo me he reído de muchos chistes que no entiendo, ¿verdad? Y quiero que vayamos entonces, por favor, a Juan 3:1. Que me lo proyecten, por favor. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Sí? Primero quiero que ponga mucha atención que era un dirigente. Este no era un hombre común y corriente, era un hombre con formación y con privilegios de pertenecer a un grupo de personas. Número 2, ¿sí? Perdón, al Sanedrín, ok, 3:2. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y aquí ya aparece en escena algunos códigos muy interesantes. Este señor no viene en la luz del día. Este señor viene de noche porque él no quería arriesgar la posición que ya tenía en el sistema donde él era jefe. ¿Sí? Ahora en esto que usted, para que pueda aprender más de lo que vamos a hablar hoy, diga conmigo, dimensión, por favor, dimensión. Juan está describiendo aquí que este hombre llamado Nicodemo, vamos a decirle Nico para que se sienta a gusto. Nico también, ¿le parece bien, mija? Que agarre confianza a Nico también, ok. Era un jefe, un privilegiado y un entendido de una dimensión. ¿Sí? Esta dimensión era la dimensión de la religión y era una dimensión de conocimiento terrenal. Por eso este hombre viene de noche. Este hombre ya había notado en Cristo que él tenía capacidades que definitivamente, si no viniera de Dios, no estaría haciendo lo que él estaba haciendo, produciendo, pero él, puedo asegurarlo prácticamente, que intuía y que se había dado cuenta que en el sistema donde él, Nico, era jefe, no contaba con los materiales ni contaba con la esencia que contaba este señor. Porque él pudo diferenciar y se acerca a él y le dice, prácticamente, déjeme se lo digo en mexicano: oye Jesús, ¿qué traes? ¿Qué tienes? ¿De qué privilegios gozas? ¿En qué códigos operas? Porque yo, siendo un hombre con entendimiento, siendo principal, conociendo la Biblia, opero en otra dimensión, pero no se arriesgó, Norma, para que no lo vieran y después creyeran que quería traicionar sus conocimientos originales, ¿sí? Vamos al siguiente versículo, por favor. Y fíjese lo que le dice el Señor: de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y aquí establece un evento que es sumamente importante para una persona que quiera cambiar de dimensión. Otra vez, ¿sí? Por favor, mire, le doy chance a que hasta pregunte. No está hablando de ir al cielo. Está hablando de entrar y ver la dimensión del reino de Dios. Hasta ese momento, usted no va a ver en toda la escritura, ni en todo el Antiguo Testamento, que la frase del reino de Dios alguien la hablara. No había tal. Los profetas podían ver un reino que en el futuro se iba a manifestar. Que ayúdenme para que me digan cuáles eran las características o evidencias de ese reino. ¿Qué características tenía ese reino que los profetas veían en un futuro? Ayúdeme. Eterno, divino, jamás iba a perder una batalla, iba a permanecer perfecto, iba a tener habitantes, ojo con esto, porque aquí se empieza a poner esto, iba a tener habitantes con capacidades sobrenaturales, iba a tener habitantes con una mentalidad superior, iba a tener habitantes con capacidades no terrenales. Y los profetas lo podían ver, pero no hablaban de este reino de Dios, sino que hablaban de un reino futuro. Hasta que aparece un hombre en la escritura
que empieza a hablar del reino de Dios. ¿Quién fue este hombre que por primera vez habla del reino de Dios? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entonces da una instrucción, doctor, para que la gente pueda acceder a la dimensión de este reino. ¿Y cuál cree que fue la instrucción que dio? ¿Hagan más actos religiosos? No. ¿Cumplan más la ley? No. ¿Lean mucho el Antiguo Testamento? No. Lo que les dice es lo siguiente: arrepentíos, porque ha llegado el reino de Dios. Ahora ojo, porque esto es clave. La palabra arrepentíos también la tenemos que entender. La palabra arrepentimiento no es remordimiento. No tiene que ver, fíjese bien, no tiene que ver con sentirse mal por lo que uno hace mal. Esto es un remordimiento, que quiero dejarlo muy claro, el Espíritu Santo produce que cuando actuamos mal nos corrige. Pero de lo que estaba hablando el apóstol Pablo era lo siguiente, Isaí: empiecen a ajustar la maquinaria de acá arriba, porque se van a tener que arrepentir. En otras palabras, todo lo que han sabido hasta este tiempo no les va a servir, porque viene una nueva, a ver, diga conmigo fuerte, dimensión. Por lo tanto, lo que saben hasta ahora lo van a tener que cambiar. A eso se le llama arrepentimiento, cambio de mentalidad y, más profundamente, cambio de entendimiento. El siguiente, y por consecuencia, doctor, se cambia la actitud. Una vez que cambia el entendimiento, la actitud cambia. El siguiente versículo, mi hijo, por favor. Pero Nico, a pesar de tener religión, a pesar de ser de los principales, a pesar de ser bien educado, a pesar de tener una buena educación, otra vez, y finanzas, operaba en una dimensión inferior. Y fíjese lo que contesta este hombre. En otras palabras, quiero que seamos muy claros. Nico a Jesús no le estaba entendiendo nada. Absolutamente no le entendía nada, doctor, de tal manera que dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Dimensión terrenal. 3:5, por favor. Y viene la respuesta del Señor y le aseguro: mira, Nico, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora, fíjese bien, necesito que repita lo siguiente, porque hoy vamos a trabajar con palitos y bolitas, ¿sí? Con peras y manzanas. Si alguien trae una pera o una manzana, échamela, porque ya de pollo estoy hasta acá. Y luego todavía el castigo ese, qué bárbaros. ¿Cómo no apoyaron una chicharronada o algo? Pero bueno. Unas tripitas, chuy, mínimo. Unos burritos de sushi. Unas tortas del Chapo. ¿Dónde está Willy? ¿Dónde anda Willy, hombre? Bueno, yo te aseguro que quien no nazca de agua, y ojo, porque aquí las personas pueden estar creyendo que hablar de agua estuviera hablando de un chapuzón físico, o estuviera hablando del bautismo en agua. Aquí no está hablando de eso. Está diciendo que la mente va a tener que nacer nuevamente por medio del agua. Le hago una pregunta: ¿cuál es el agua que limpia la mente? La palabra, ¿sí? Pero también quien no nazca del Espíritu no puede, ¿qué?, entrar. Por eso decía al principio que quien nazca del Espíritu puede ver, pero quien nazca del agua, ya conmigo, procesos mentales, ¿sí? Y haber nacido del Espíritu, esa gente entra a la dimensión del reino. No la ve nada más, sino que vive en esa dimensión. Le voy a pedir que alguien me ayude para el próximo domingo a que me dé una frase. ¿Quién se ofrece a ayudarme con una frase la semana que entra? Usted, Gutiérrez. Usted me va a ayudar, me va a preguntar:
¿Cuál es la diferencia entre reinado de Dios y reino de Dios? ¿Sí? Usted, Gutiérrez, ¿eh? ¿Tenemos un trato? Ya está, se ganó un pollo asado. Ok. Continuamos con el versículo. Yo te aseguro, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Ahora, necesito que me ayude a predicar porque estamos en una dinámica muy familiar. Dígale que está encima de usted. Aunque vengas de la religión cristiana, dígale, aunque vengas de la religión cristiana, puede que no estés disfrutando del reino de Dios. Fíjese. Y usted puede decir, pero ¿cómo? Si la religión cristiana es la verdadera. No, déjeme decir una cosa. Cristo no trajo religión, trajo una nueva realidad, una nueva naturaleza. Que disfrutar de este reino va a requerir estos requisitos. Vamos al siguiente versículo, por favor. El 3:6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí Dani lo que está diciendo, van a entrar, si nace de nuevo, a una dimensión superior, que es la dimensión espiritual y es la dimensión eterna. 3:7. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. 3:8. Aquí vienen las evidencias de alguien que nace de nuevo. El viento sopla por donde quiere y ustedes lo pueden oír silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. ¿Quién de ustedes sabe dónde se inició ese silbido del viento? ¿Habrá alguien de ustedes que sepa, empezó en tal coordenada o en tal latitud? No. ¿Y usted sabe hasta dónde termina ese efecto? Tampoco sabe. Y no sabe cuándo va a arrancar otro ventarrón. No se sabe. Dice, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace de él. Entró una dimensión donde no se sujeta a las reglas terrenales y no está sujeta a esta dimensión a las circunstancias terrenales ni temporales. De tal manera, Damaris, que cuando menos lo espere, en el espíritu ustedes pueden ser movida a nuevas oportunidades, a nuevas puertas que Dios le va a abrir, a nuevas relaciones, sí, porque así es la dimensión del espíritu. Diga conmigo, Él hace lo que Él quiere. Ok. Por eso venir a Cristo y a su reino nos hace seres de un rango superior a los seres terrenales. ¿Cómo está eso ahorita? Espéreme, pone así cara como que no está enojado, amigo. Está pantallado, pero no está enojado. Ok. Lo que sigue, ¿sí? El siguiente versículo. Vamos a poner el fundamento escritural primero. El 9, 3:9. No cambiemos de color, mejor de versículo. Estos chavos son más tecnológicos. 3:9. Ya no se puede. Ahí está. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque él era experto en dimensiones terrenales, aunque fueran religiosas. 3:10. Fíjese cómo le dice el Señor, Nico, ¿tú eres maestro de dónde? Israel. ¿Y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús de nuevo. Ahora quiero que le dé un codazo al que esté enseguida de usted y dile, enseguida van a hablar de ti, digan. Alguien le chismeó de ti. Mijo, ahí van a hablar de usted. Fíjese bien, lo que dice el 11, de lo que nosotros ya debemos estar disfrutando, señor Beto. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. ¿Por qué está hablando ahora en plural, doctor? Ya no está hablando él de manera singular, que dice que él da testimonio, dice, damos testimonio, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita va a ver dónde entra usted, Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Diga conmigo, las fortalezas religiosas no le creen al Espíritu Santo, ni entienden esta nueva dimensión que opera en el nuevo pacto. Haga así como que está muy fuertote, dígale. Yo pertenezco a un reino inconmovible. Ok, vamos a continuar.
en el 12. Y fíjese lo que dice aquí, doctor. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Pero aquí es donde usted ya entra. A usted el Espíritu ya le habla de las cosas celestiales. Nosotros ya estamos en una dimensión superior, ¿sí? Nosotros ya fuimos hechos partícipes de esa dimensión donde se decía en la antigüedad que Dios tenía planes y se decía, ¿quién los conocerá? No tiene acceso el hombre a los planes divinos, pero en el nuevo pacto dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene acceso a información celestial. Ahora fíjese bien, porque usted puede decir, está loco este viejo, de tanto pollo que ha comido, las neuronas ya las trae locas. No, usted tiene acceso. El problema es otro. Nuestro problema es otro. No que no tengamos acceso, sino que, 1 Corintios 4:1. Vamos a esperar de que nos lo proyecten. Híjole, ¿cómo corre el tiempo aquí en Delicias? Corre más rápido, ¿no, esposa? Sí. Ministraron, ok. El apóstol Pablo, para que se dé una idea, esta es una serie, hoy no vamos a terminar, para que el domingo que entra no falte, porque todo se va a ir concatenando, ¿sí? Dígale que está en usted no vas a faltar el domingo que entra. Ok. Fíjese qué interesante esto. ¿Quién fue el apóstol de mayor revelación? El apóstol Pablo. ¿Y el apóstol que menos honraron la revelación? Otra vez, igual. El apóstol que mayor revelación tuvo fue el apóstol Pablo. Y el apóstol al que menos honraban era el apóstol Pablo. Lo perseguía hasta los mismos creyentes que no entendían, que operaban bajo una óptica de la dimensión terrenal, no de la dimensión celestial. Entonces el apóstol Pablo aquí tiene que hacer una apología o empezar a decir, ok, los apóstoles tenemos una tarea. Y se me pone el versículo otra vez, fíjese bien, que todos, está hablando de los apóstoles, nos consideren servidores de Cristo. Y lo que sigue es espectacular. Encargados de administrar los misterios de Dios. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, Por eso nosotros tenemos que tener hambre de la revelación. Un hambre porque nuestro entendimiento se alinee. Porque tenemos acceso a la eternidad, tenemos acceso a esta dimensión, pero muchas de las cosas que están ahí están codificadas. En otras palabras, algunas de esas cosas, conforme cuando vayamos creciendo todos en la iluminación, se nos van a revelar más misterios. Ahora fíjese bien, por eso es tan importante que por lo menos lo básico ya lo domine, porque cuando vengan los misterios de mayor nivel, ¿qué cree que le puede pasar a alguien que no entienda lo poco? Lo va a rechazar, va a decir, no, están locos, son herejes, están zafados, porque se tiene que empezar desde el conocimiento básico. Entonces fíjese qué interesante. Y cuando los misterios del reino, los misterios de esa dimensión, se le vayan revelando a la iglesia y los empiece a poner por obra, ¿qué va a pasar con la dimensión terrenal? Otra vez, otra vez. Quiero que le eche coco. Conforme accedamos cada vez a esos misterios, códigos de la vida eterna, de Cristo, celestiales y eternos, y los pongamos por obra, ¿qué va a pasar con nuestro entorno terrenal? ¿Qué va a ocurrir con ese entorno terrenal? Se va a tener que alinear a la voluntad de Dios, de tal manera que todo va a ir quedando bajo el gobierno de Cristo. Por eso aquí es donde vamos entendiendo la oración del Padre Nuestro. Para que venga tu reino. Pregunto, ¿ya vino? Ya. Pero el efecto de que venga tu reino es el siguiente: que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo.
un reino de mayor poder, un reino de mayor autoridad, forzosamente gobierna a un reino de menor poder y de menor autoridad. Por eso la Escritura nos exhorta a nosotros a no ser terrenales. ¿Por qué? Porque si somos terrenales, nos estamos alineando a una dimensión inferior cuando tenemos acceso a la dimensión superior. Sí capta que usted tiene acceso a las riquezas del reino. Usted tiene acceso a esas riquezas en las cuales Cristo ya lo hizo partícipe. Por eso, cuando se entienden, se decodifican, todo aquello que usted haga va a caer bajo la soberanía, el poder, la autoridad y el gobierno de Cristo. Por tanto, el Señor lo que quiere es que vayamos renunciando a una mentalidad terrenal, ¿sí? Administramos misterios. Ahora una pregunta, aunque la tarea de esto tenga que ver con los 5 ministerios, una vez que estos misterios sean revelados, ¿usted en qué se va a convertir? No sabe. No. Usted se va a convertir en la administradora de estos misterios que dejaron de ser misterios. Por eso es que cada uno, hijo de Dios, es un administrador de los recursos del cielo. Híjole, yo no sé si los estoy reburujando más que... ¿Está bien? Ok, vamos al siguiente versículo. Dije que iba a ser muy básico, no sé si lo estén sintiendo básico. Hebreos 10:1. La ley, ¿quién era experto en la ley? De los que hablábamos ahorita. Nico. Nico era un experto en la ley. Y dice, la ley es solo sombra de los... ¿Esos bienes venideros estarán dónde? Diga conmigo, ya están en nosotros. Sí, no se están manifestando, por eso esta serie es tan importante. Hay cosas que no se han manifestando, pero los bienes venideros se llegó el tiempo en que la iglesia los administre. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Le pregunto, ¿era buena la ley? Sí, tenía buenas instrucciones. Sí, porque nos hablaba de moralidad, nos enseñaba a hacer sacrificios, enseñaba que la gente tuviera una conducta buena, pero fíjese los efectos que tenía esta ley, que solamente administraba sombras, doctor. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. La ley, que era buena y que contenía una cantidad de 613 mandamientos, aunque fuera buena y aunque cada año se hiciera un sacrificio, ¿sabe qué efectos tenía sobre la gente en su naturaleza? Ninguno. Por eso cada año, como otra vez quedaba cochino el pueblo, decían, ok, vamos a tener que otra vez hacer los sacrificios, porque diría Dios, esta gente no cambia. Ahora le hago una pregunta, ¿podía cambiar la gente? No, no podía cambiar, porque en esta gente operaba la ley del pecado y la ley de la muerte. Por lo tanto, por más que se esforzara un hombre como David, ¿sí? ¿Usted cree que David amaba la ley? Por supuesto que sí. Y sin embargo, un día se anda paseando ahí por una azotea y ve a una muchacha, pues, bañándose, y la ve muy guapa, y al viejo se le salen los ojos, y la manda a llamar, y se ponen a jugar juegos que no debía haber jugado. Pero amaba la ley. Y luego resulta que Davidcito, todavía aparte de que juega lo que no debe haber jugado, pues dice, está casada. Tengo una bronca porque está guapa la muchacha, pero tiene viejo. Entonces a este señor, pues lo voy a mandar al frente en la guerra y lo voy a poner en la primera línea
y le voy a echar porras y le voy a decir, tú eres un héroe de guerra, y el cuate va a ir todo motivado, vas a pelear por tu nación. Pero yo sé que los primeros en la línea, porque la ley no podía cambiar absolutamente la naturaleza de la gente. Ojo con esto. Entonces, ¿cuál será de los bienes venideros el bien más preciado que usted tiene? Ándele, ya está. Diga conmigo, pero a mí sí me cambiaron la naturaleza. De estos bienes venideros sí tienen la capacidad de oponerse a la ley del pecado y de la muerte, porque fuimos totalmente liberados de ella, y usted puede vivir y dar evidencia que el Dios suyo gobierna la carne, que el Dios suyo gobierna los impulsos, y hay una evidencia que mayor es el que está en nosotros que todo lo del sistema terrenal, pecador y que está en contra del Señor. Porque en usted los bienes venideros ya llegaron. Por lo tanto, empieza a operar en usted estas capacidades que ni Elías, ni Eliseo, ni David, ni nadie de ellos tuvieron. Y aquí, después de esta introducción, entonces entramos al primer punto. Usted tiene que saber qué sucesos, Rosy, ya le ocurrieron. ¿Qué es un suceso? Algo que ocurre en el momento y que tiene efectos inmediatos. Por eso, mientras la iglesia no comprenda los sucesos, va a predicar mal, va a cantar mal, ¿sí? Va a operar mal, va a juzgar a la gente, porque no ha entendido los sucesos. Y por eso, doctor, tiene el Señor que haberle hablado a Nicodemo en base a algo que es totalmente para nosotros palpable y práctico, que se le llama nuevo nacimiento. Le hago una pregunta. Cuando usted nació, ¿fue un suceso o un proceso? Ya que nació es un suceso. Ahora fíjese qué interesante. Por eso utiliza la palabra nuevo nacimiento. Una vez que nació, nació. Cuando nace no dice estoy medio nacido. Cuando se casa no está medio casado, y cuando se embaraza no está medio embarazada. Son sucesos. Y por eso él tiene que utilizar este ejemplo, licenciado, del nuevo nacimiento, para que sea una similitud, pero que sí ocurre de una manera exacta con los efectos del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo primero que debe salir en un parto normal cuando un bebé experimenta el suceso de nacer? Mira, suena como novela, ¿eh? El suceso de nacer. Ok. ¿Qué es lo que debe salir primero? No los pies. Que los pies tienen, o sea, caminaría, actuaría, pero no es lo primero que debe salir en el orden de un nuevo nacimiento, sino la cabeza, porque igual que en el reino, una vez que se entra a esta dimensión, con lo primero que Dios va a tratar, no va a ser con sus pies, ni con su panza, ni con sus manos, va a ser con su, para que la realidad que ya está en el espíritu, ahora empiece a ser entendida por nuestro pensamiento. Pero déjeme le hago una pregunta de los efectos del nuevo nacimiento cuando usted nació por primera vez en la tierra. No, por primera vez, físicamente. Para que vea cómo obra la gracia en este suceso llamado el nuevo nacimiento. Usted, antes de nacer, le pidió a su papá y a su mamá que se embarazaran. ¿Recuerda haber tenido una plática con ellos? ¿Y por qué nació? ¿Y qué tuvo que ver usted con su engendramiento? Nada. En el reino, ¿sabe qué tuvo que ver usted con su engendramiento? Nada. Segundo, una vez que nace ese niño, quiera o no, algún día sus padres
no sé qué, porque dependerá de las capacidades de los padres, pero lo heredarán. ¿Ese niño hizo algo para heredar? No. Es un suceso que sale y aunque sea le dejarán, dependiendo de la riqueza de cada gente, le dejarán bienes. ¿Y qué hizo para ser considerado heredero? Nada. Es un suceso. ¿Usted cree que el chamaco escoge el apellido? Una vez que el chamaco, ¿verdad? Una vez que pasan unos días, el papá lo que hace es que va al registro civil y le pone su apellido para que reconocer que viene de su linaje. ¿Qué hizo el chamaco? Recibió ese linaje. Y conforme pasa el tiempo, porque seamos sinceros, los niños no nacen tan bonitos. Todo el mundo dice, ay, qué bello. Pues sí, porque lo ama, pues es su hijo. Pero la verdad está hinchadote, moradón, trompudo, pelón, los ojos hinchados, las manos, ¿cómo las tiene? Como de gallina, como de pollo. Fíjese, hasta ahí sale el efecto pollo. Los pies todos arrugados. ¿Cómo lo ve el papá y la mamá? Ay, está hermoso. Ok. Lo que es una certeza que van a pasar unos meses y unos años y se va a hacer evidente la genética. Al rato va a andar caminando idéntico al papá o a la mamá. ¿Qué hizo el chamaco para heredar la genética? Absolutamente nada. Por eso el nuevo nacimiento en el espíritu y en esa dimensión es muy similar. Nada más que déjeme le hago una pregunta. ¿Qué efecto tiene que un bebé salga de ese habitáculo del vientre? ¿Qué efecto tiene sobre el bebé? Es algo sumamente incómodo, desagradable, y le digo algo, no sabe hacer, no sabe ni respirar. Por eso le dan una nalgada para provocarle que el chamaco agarre aire y ahora empiece a depender de una nueva atmósfera. No sé si ya está entendiendo. Usted no depende de las atmósferas terrenales. Todo su proyecto divino depende de las atmósferas celestiales, de lo que en ese reino ya se dictó que va a pasar. Pero es un efecto traumático. ¿Cómo comía el bebé? Por medio del cordón umbilical. Ahora va a tener que succionar. ¿Cuándo va el bebé a tomar un curso de succionadores anónimos? Le hago una pregunta, ¿por qué llora el chavalo? ¿Por qué succiona? ¿Y quién le enseñó que tenía hambre? Ponga mucha atención en esto porque ahí vamos aterrizando al primer concepto, todavía no entramos. Todo lo que necesita para vivir en este ámbito está codificado en su interior. Todo, absolutamente todo. En ese reino nos codificaron internamente todo. Y fíjese bien, esto es clave. ¿Usted sabe que no todas las personas que vienen a esta congregación son nacidos de nuevos? Sí, es la verdad. No hay ninguna congregación que su porcentaje sea de 100. O sea, no hay. Y no estamos para juzgar. Pero el nacer de nuevo genera evidencias. ¿Sí? Por eso la gente, usted puede venir muy seguido y no haber nacido de nuevo. Porque es un evento espiritual. Ahora fíjese bien esto. Una vez que una persona nace de nuevo, le va a pasar igual que al bebé. ¿Cuál era el ambiente físico en el cual estaba el bebé? ¿Cómo era ese entorno?
¿Cómo? Caliente, húmedo, tranquilo, oscuro, gratis, todo era de grapa. Los nutrientes le venían por el cordón umbilical. ¿Cuántas horas dormirán esos bebés al día? Y algunos siguen durmiendo hasta los 80 años, son buenos para dormir. Hay gente que tiene maestría en dormir. Qué suave, ¿no? Pero fíjese bien, con esto vamos aterrizando. Que no hemos empezado, por eso es una serie. Pero una vez que sale de líquido, calientito, sale a la luz. Ahora el entorno, ¿cómo es? Totalmente agresivo. Y aún el parto es agresivo, traumático. Fíjese bien lo que usted tiene que ir entendiendo como habitante del reino eterno. Nacemos de nuevo y lo normal, diga conmigo, lo normal, por pertenecer a esa nacionalidad, es que vamos a entrar a ambientes agresivos y contrarios a lo que es el reino de Dios. Por eso muchos, cuando la palabra cae, no cae en buena tierra. Porque cuando se dan cuenta que el ambiente es contrario, agresivo, presiona, muchos no quieren continuar. Pero ojo con esto, ¿sí? Pero otra vez le repito, todo lo que tiene ese bebé, lo tiene diseñado para sobrevivir en ese ambiente. Cambió la temperatura. ¿Tiene el cuerpo humano algún elemento para regular la temperatura? El centro termorregulador. Para que no sus músculos, sí, su tejido muscular, no se vea afectado por el ambiente externo tan fuerte. ¿Qué tiene? Una capa de piel. Por eso la Escritura dice que todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Pregúnteme, ¿por qué hay algo fuera? Porque está codificado dentro y todo lo que nace de Dios tiene la capacidad, aunque se enfrente a un ambiente externo agresivo que lo quiera liquidar, lo que hemos nosotros recibido en nuestro espíritu nos ha metido a un reino inconmovible y esto es un suceso. No somos gente que estamos aquí para sobrevivir, somos gente que estamos aquí para gobernar, para avanzar, para reinar juntamente con Cristo, porque la semilla que está dentro de nosotros tiene una característica, es una semilla incorruptible. Por lo tanto, el que planeó todos los aditamentos que tiene usted por causa del nuevo nacimiento, a usted lo ve como producto terminado. El detalle es, fíjese bien, mija, que hay sucesos que ya ocurrieron a los cuales no hemos entrado, donde en el espíritu esto es inobjetable, pero su alma ahora va a entrar a un proceso. Y aquí le voy a parar. Pero ¿cuál cree que es el más serio problema que existe para alguien que entra a un proceso en el aspecto de la información? Incredulidad. Es un problema serio. Es un problema muy serio la incredulidad. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo afecta la incredulidad? Pero el problema más serio que tiene un modelo que está siendo procesado es no saber cómo termina. En otras palabras, no tener la imagen, el que lo está produciendo, de cómo es el producto terminado. En otras palabras, yo le quiero hacer una pregunta. Una vez que un ingeniero industrial va a instalar la línea de producción, ¿qué es lo primero que tiene que tener antes de instalar la línea de producción? El diseño. Porque él va a trabajar con materias primas
que se van a ir procesando para llegar a algo que ya existe. Le hago una pregunta. ¿Usted como producto terminado ya existirá? Ya existe. Ya existe. En otras palabras, el Padre a los que llamó, justificó, invitó, pero al final dice los glorificó. Quiero decirle que en los ojos del Padre, usted ya existe también como un producto terminado. Ahora pregúnteme, ¿cómo será? No se lo puedo medir en palabras terrenales, porque si lo terrenal no lo creemos, ¿cómo creeremoslo? Por eso es un serio problema la incredulidad. El proceso lo vamos a explicar otro domingo, doctor. Sí, porque todavía no entramos ni siquiera a lo que usted ya sufrió como suceso. Porque mientras no sepamos lo que como suceso ya ocurrió, toda la identidad va a estar incorrecta. Inclusive cuando no se entiende este suceso que ya le ocurrió, hasta se va a leer mal la Biblia, se va a orar mal, se va a tener una imagen distorsionada de lo que Dios ya dice, no que vaya a ser, sino que ya es. Por lo tanto, nada más se los leo, pero el domingo que entra lo explicamos. Sucesos. Usted es una nueva creación con una nueva naturaleza y una ley nueva que opera en usted. Lo vamos a explicar más. Usted fue trasladado de la potestad de un reino inferior de las tinieblas, pero que usted sí estaba influenciado, pero diga conmigo, pero ya no, al reino del Señor Jesucristo, al reino de la luz. Esto ya fue suceso. ¿Qué otro suceso? Usted fue justificado, hecho justo por un suceso. Su posicionamiento de autoridad en los lugares celestiales no van a ser, ya fueron, son un suceso. Y los títulos o nombramientos que Dios nos da por haber nacido en su familia y por trabajar para los negocios de la familia. ¿Se acuerda que le decía Jesús a la mamá? ¿Qué le dijo? Mamá, es que tú no sabes. ¿Tú crees que soy Chuicito, el güerito, que ando aquí de metiche? No, mamá. Lo que pasa es que tú no sabes que en los negocios de mi padre yo ya estoy trabajando. Las posiciones que tiene por haber nacido, los nombramientos por haber nacido, son sucesos. Si partimos de ahí, doctor, podemos trabajar ahora en los procesos. Pero un proceso jamás puede ser efectivo si no se reconoce primero el suceso. Y también, ¿sabe qué? El producto terminado. Yo le voy a leer más adelante lo que usted es como producto terminado. Y creo algo, espero que se lo crea, porque para una mente terrenal no da. Usted es tan extraordinario en las manos del Señor y en el proceso que Él tiene para usted, que se lo repito, usted va a ver cosas que ojo, oír cosas que ningún oído ha oído. Van a subir a su corazón cosas que no han subido al corazón de absolutamente nadie. Y va a hacer cosas que jamás nadie ha hecho en la tierra. Las capacidades que usted va a manifestar y administrar códigos lo van a posicionar a usted y a sus siguientes generaciones. Nada más dígale que está encima de usted si te dejas procesar. En lo que ya como suceso ya le ocurrió. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura con habilidades y capacidades. Diga conmigo, no terrenales. Diga conmigo bien fuerte, celestiales, sobrenaturales, ¿sí? De un reino inconmovible. Esa es su realidad. Desde donde Dios empezará a trabajar en un proceso que no es una excusa para vivir como querramos. Porque ahora sí termino con esto. En los procesos, a la materia prima, si usted la entrevistara y le preguntara si quiere ser procesado,
Si tuviera feeling, yo le hago una pregunta. Si una roca sintiera, si una roca tuviera terminaciones nerviosas, ¿cree que cuando la agarraran hacia la rocota, no rocota así de aquí de esta parte, no piedrota, no estoy hablando de eso, sino de materia prima, y usted le enseñara la obra terminada de Miguel Ángel, ¿perdón? Un mármol, ¿cree que le va a ser muy placentero cada golpe del proceso? No. Pero qué nivel tan impresionante sería terminar bien en las manos del escultor, en vez de ser una piedra más en la tierra. Dígale que está encima de usted, tú eres una piedra viva. Y hay alguien que va a trabajar contigo hasta que termine lo que Él tiene en mente para hacer contigo aquí en la tierra y en la eternidad. Tú pasaste de muerte a vida y de un reino terrenal intrascendente a un reino eterno, poderoso, que jamás va a perder y que permanece para siempre. Déjate procesar. Y luego hablamos cómo es el proceso del proceso. Familia, vamos a orar. Hay personas que nos visiten por primera vez, que levanten su mano para identificarlos. Hay algunos que nos visiten por primera vez. Una señora también. Está Leti por ahí porque les tenemos un regalo a las personas que nos visitan por primera vez. Ahorita pueden pasar para acá, por favor, para darles un regalo, pero ¿qué le parece si oramos con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, papá, lo que por suceso ya nos ocurrió. Gracias de lo que ya estamos disfrutando como hijos. Gracias de lo que ya nos pertenece a nosotros por la bendición de Cristo, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido concedido para vivir en esta tierra conforme a lo que tú quieres que vivamos. Por lo tanto, nos has dado autoridad en el nombre de Jesucristo y declaramos que todos los retos que vamos a enfrentar esta semana no los vamos a enfrentar con temor, sino por el contrario, con valentía, con confianza, con la seguridad que lo que está depositado en nosotros tiene la capacidad de transformar todo lo que está fuera de nosotros. Diga conmigo, me declaro más que vencedor y opero desde lugares celestiales con la mente de Cristo y la autoridad que Él me ha delegado. Así que toda la semana será una semana de avance, de triunfo para bendecir a otros y el avance del reino de mi Señor y Salvador Jesucristo. Queda hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya y disfrute de su comida. Bendecidos. Y las personas que nos visitan por primera vez, si pueden pasar, por favor. Hoy es tiempo de celebrar.